Hola, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a esta grabación de sesión síncrona. Tuvimos problemas con la grabación de la sesión en vivo, por tal motivo me permito hacer esta nueva grabación para que ustedes sepan cuáles son los lineamientos que vamos a considerar en la realización de nuestras actividades integradoras 3 y 4 correspondientes a la semana 2, ¿no? Es la unidad 2 de nuestro trabajo, ¿ok? Muy bien. Me presento, mi nombre es Aida Lorena Olivares Montes, asesora de Prepa en línea y pues el mes de 16 de agosto. Termina el próximo domingo. Vamos a ver las actividades integradoras 3 y 4, tanto la estructura como la integración de todas las actividades y revisión de actividades complementarias, porcentajes y tiempos de evaluación, extensiones y segundas entregas, plagio, ¿sí? Y preguntas y respuestas. Bueno, estamos, reitero, en el módulo 2, unidad 2. Algo importante y fundamental en este proceso es revisar todos los materiales de la unidad. Ya les he yo comentado que una de las cuestiones fundamentales es para ejercicio práctico, para actividad en plataforma, para que nos registre todo el trabajo correspondiente, tenemos que revisar cada uno de sus materiales, cada uno de estos recursos que tenemos aquí. ¿Cómo nos damos cuenta que ya revisamos dicho recurso? Porque la palomita azul aparece en el recurso revisado. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí en comunicación asertiva no tiene palomita azul, quiere decir que ese recurso no está revisado. Por tal motivo, yo tengo que checarlo, ¿ok? Porque recuerden, esto me va a, se va a la sumatoria del trabajo en plataforma. En la actividad integradora 3, nosotros vamos a trabajar con la lectura y la escritura. Vamos a ver cuáles son las estrategias de lectura que tenemos o que conocemos o que vamos a desarrollar y aprender, así como los textos en su estructura y organización. Vamos a definir cuáles son los tipos de texto que tenemos. Y en este sentido tenemos que vamos a realizar un documento en procesador de textos con la descripción e ideas principales, ya sea a través de un resumen o de un esquema. Vamos a tener la opción de elegir entre 4 tipos de textos, ¿sí? Uno de ellos. De estos 4 tipos de textos vamos a tener 2 opciones de cada uno. Y entonces tenemos que, en cuanto a textos científicos, tengo 2 opciones. La inteligencia artificial no es como la pintan o vivimos en un multiuniverso. De los textos informativos tenemos las opciones de cuáles son los países con mayor y menor empatía de América Latina. Y la opción 2 es descubran submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido uno por un monstruo marino. Tenemos textos periodísticos y la opción de la movilidad como un derecho o el equívoco sueco. Y finalmente los textos literarios, tenemos El Principito y La Noche Boca Arriba. Cualquiera de estos 8 textos, ¿sí? De estos vamos a elegir solamente uno y con él vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a requerir? Bueno, el título, el autor, la fecha de publicación, el tipo de texto, las características de este tipo de texto, las ideas principales del texto. Vamos a elaborar un esquema o un resumen de la lectura. Vamos a escribir un párrafo entre 5 y 10 líneas de por qué me interesa la lectura y vamos a describir y mencionar 3 estrategias de lectura. Vamos a mencionar 2 nuevos conocimientos que hayamos adquirido en función a la lectura que realizamos. Y bueno, pues ya saben, con la nomenclatura solicitada. Con base en esto vamos a revisar qué es un texto científico. Un texto científico nos habla de investigaciones, actualizaciones en el campo de las ciencias.
Se utiliza un lenguaje muy específico, un lenguaje profesional, un lenguaje en función a la ciencia que se está estudiando. Vamos a revisar también que tienen una validez universal, es decir, las investigaciones y los resultados que arrojen van a ser de carácter universal. Aquí en China, en Japón, en Italia, en todos lados, se va a aplicar este concepto o esta actualización. Es un texto muy objetivo porque no da pie a interpretaciones, simplemente es la presentación de los resultados de una investigación. Y bueno, tenemos experimentación que sustenta justamente estos resultados. Los científicos no van a dar una opinión, sino que van a basarse en todo este proceso de estudio. Ajá. Y la diferencia de un texto científico, por ejemplo, y de un texto informativo es que esta información que yo desarrollé en un texto científico la puedo retomar, ¿sí? Para informar a las personas interesadas, ¿sí? En esta situación. Si nosotros retomamos este proceso que tenemos ahorita que estamos viviendo acerca de la pandemia, hay investigaciones científicas profesionales muy bien elaboradas que nos hacen, nos dan a conocer qué es el virus, ¿no? Cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Y también se están gestando investigaciones en función a las vacunas. Estos textos que la comunidad científica está desarrollando, ¿sí? A veces los publican en canales de investigación científica, en revistas de investigación, en universidades, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí algún bloguero, algún periodista, alguna persona que sea que se esté relacionando en este proceso de informativo. Entonces, retoma esta información del texto científico para darla a conocer de una manera más sencilla, de una manera más accesible a toda la comunidad, ¿sí? Entonces, va a despertar el interés de las personas y la manera en que lo hace, pues es una manera más sencilla, ¿no? Con un lenguaje más acorde a nosotros que no somos científicos, ¿sí? En un estilo tal vez impersonal, perdón. Y bueno, pues aquí, ¿qué es lo que sucede? Que va a ejercer su opinión. Si estamos hablando acerca de una persona que tiene una tendencia política, bueno, pues va a tratar de convencernos o va a tratar de relacionar esta parte, este texto, esta investigación con el ámbito político. Si es un activista social o una activista social, bueno, pues igual, ¿no? Vamos a tratar de relacionarlo con esta práctica que me interesa. Entonces, en el texto informativo, la persona que nos está informando tiene el derecho, por llamarlo de alguna manera, o la característica de que nos va a orientar con base en lo que opina. Tenemos las características de los textos periodísticos. En este caso, pues aparecen en periódicos, en noticieros, en blogs de noticias, en canales informativos, etcétera. Es una investigación acerca de un tema en particular en donde el periodista está utilizando un lenguaje concreto, preciso, una nota de interés público acorde a las circunstancias de la situación en donde se está publicando y tiene que adecuarse la información al objetivo que yo pretendo, ¿sí? Que, es decir, quiero informar, quiero dar relevancia o importancia a lo que está sucediendo, quiero marcar una tendencia, ¿qué quiero? Y entonces el texto periodístico va a ir enfocado hacia allá.
Y finalmente tenemos los textos literarios. En los textos literarios tenemos que la comunicación o la intención es estética, es decir, es recreativo, simplemente lo leo porque me agrada leer, porque me gusta, porque es algo que me deja una satisfacción personal, ¿no? A veces leemos, bueno, pues porque nos obligan, ¿no? Por ejemplo, en este módulo, pues es parte de los recursos que tenemos que desarrollar. Sin embargo, bueno, pues cuando vamos practicando y aplicando la lectura, nos damos cuenta que tiene una serie de elementos y factores maravillosos que nos permiten recrearnos al mismo tiempo que aprender. ¿Ok? Bueno, el lenguaje, pues es un lenguaje particular dependiendo, tiene muchos recursos estilísticos, dependiendo de la obra que se esté desarrollando, puede ser en verso, puede ser en prosa. Dentro de los versos, bueno, pues la rima, el ritmo, o sea, hay una serie de elementos que se toman en consideración. Y tenemos la libertad de interpretación de los textos literarios, es decir, si yo leo un texto literario, no sé, El Principito, va a ser diferente la forma en cómo yo lo interpreto a, por ejemplo, mi hijo que tiene 15 años, ¿no? La interpretación es libre y es dependiendo de, pues, justamente este contexto en el que lo estoy leyendo, mi edad, las condiciones, la experiencia, etcétera. Y también, bueno, tenemos que tomar en cuenta el contexto cultural en el que nacen, ¿sí? No es lo mismo que yo lea, no sé, Marianela, ¿sí? O que lea, por ejemplo, los cantares del mío Cid, a que lea un texto literario muy actual, ¿no? No sé, a lo mejor como uno de Juan Villoro o de los que nos están representando aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque las características justamente del lenguaje y los recursos que se utilizan son diferentes. Muy bien. Dentro entonces de la actividad integradora 3, vamos a ver, vamos a regresar un poquito aquí a nuestra, a ver, vamos a ver aquí un ejemplo de nuestra actividad integradora. Bueno, ya sabemos que debe de llevar una portada con los datos de identificación. Sí, es muy importante, nombre, grupo, el tema, el nombre de su servidora, lugar y fecha. Va a llevar una introducción. Esta introducción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que describir de una manera breve de qué se trata el trabajo que estamos realizando. Y luego vamos a meter el desarrollo. ¿Cuáles son? En este caso, el desarrollo son todas las actividades que vamos a estructurar. El título, en este caso, bueno, pues es con base en el artículo de cuáles son los países con mayor y menor empatía en América Latina. El autor, BBC Mundo, fecha de publicación. El tipo de texto es informativo, características de este tipo de texto. Bueno, aquí vienen las características, ¿sí? Ustedes van a investigar más de las que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son las ideas principales? ¿De qué trata este artículo? ¿Sí? Y aquí, bueno, una idea principal, la empatía es la capacidad de entender los sentimientos y emociones de otros. ¿Sí? Esta es una de las ideas principales. ¿Cuáles son estas ideas secundarias? Bueno, pues también las puedo poner y las voy a poner más adelante. El esquema, en este caso, se hizo un esquema que empieza desde el título, se divide en las diferentes preguntas o temas o contenidos y cuáles son los subtemas en cada uno de estos, ¿ok? Muy bien. Después tenemos, ¿por qué me interesó esta lectura? ¿Cuál es el interés que yo tengo en esta lectura? ¿Qué es lo que me agrada? ¿Por qué me llamó la atención y la decidí en lugar de las otras 7? ¿Cuáles son las estrategias de lectura que utilicé? Las voy a mencionar y también las voy a describir, ¿sí? Acuérdense por lo menos 3. ¿Cuáles son los conocimientos que adquirí a partir de la lectura? ¿Qué aprendí? Puede ser en cuanto a la estructura de mi actividad o puede ser en cuanto al contenido de la misma, ¿sí? En el caso de las conclusiones, ustedes van a meter
¿cuáles, qué se llevan de esta actividad? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Por qué? Sustentado, aprendieron, no aprendieron, qué sugerencia tienen, qué les interesaría investigar más, no sé, cosas que a partir de esta actividad ustedes puedan extraer. Y tenemos las fuentes de consulta, que son las referencias bibliográficas o la bibliografía, ¿ok? Estas van, como se les había mencionado, el autor, empezando por el apellido, ¿sí? El título, texto informativo, definición y tipos de características, la fecha. Y aquí también nos integran no solamente la referencia bibliográfica, sino el link de donde obtuvimos este artículo. Ojo, recuerden que tienen que poner todos los datos, no solamente el link. Si ustedes ponen este link, no se considera como referencia bibliográfica. Tienen que poner todos los datos, ¿ok? ¿Y de dónde van a sacar esas referencias? Bueno, pues acuérdense que todos los recursos que vienen en plataforma en la segunda unidad son elementos que me van a permitir a mí desarrollar esta actividad. Por tal motivo, como son fuentes de consulta, los voy a poner. Mínimo 3. Muy bien. Esa es la estructura que debe desarrollar su actividad. Recuerden, algo importante es selecciono todo y justifico. En este caso, aplico la justificación y se va a aplicar no solamente al contenido, sino a las tablas, en este caso, bueno, pues también a mi portada. Entonces, si yo quiero la portada bien estructurada en medio, en el centro, pues ya la centro aquí, ¿no? Pero todo el contenido, todo lo demás, tengo que justificarlo. Recuerden, a veces me aparecen de diferentes tipos de fuentes, ¿sí? Haga cuenta que está así y después aquí viene de otro tipo de fuente, ¿sí? Se ve así y después acá se ve de otra manera. Ajá. Sí, vean, esto es lo que tenemos que cuidar. Tiene que ser estético y formal su documento. Para eso, entonces, nuevamente, selecciono el texto del tipo de fuente o de letra que puedo o resaltar los subtítulos de tal forma que todo sea ordenado y que sea estético. ¿Sí? Entonces, de desarrollo. Es importante que ustedes le den, porque el objetivo es recursos de desarrollo. A lo mejor la necesidad de hago espacios para que mal, muy chiquito y muy grande, y también tiene la por asuntos que vamos a desarrollar nuestra actividad resúmenes de la información, los elementos más importantes de mi texto. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Voy a identificar una lectura que yo quiera, que me guste, de las 3 que me están presentando. Voy a hacer la selección de ideas principales y secundarias igualmente. Voy a escribir un resumen y voy a grabar un audio. Muy bien. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Igual, nuestra portada, la introducción, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en este presente trabajo? Voy a hacer el desarrollo. El desarrollo es todo el contenido. Para esto me voy a ir a la plataforma y voy a descargar el resumen, ¿sí? Que es el documento que ya está realizado. Y de estos 3 textos, que es Jorge Ibargüengoitia, ¿sí? De cuentos, así se llama, son 3 cuentos que narran historias, algunas anécdotas del personaje, ¿no? Son 3 anécdotas. Juan Villoro, en el nerviosismo de los héroes, habla del fútbol y hace una analogía en función a un partido de fútbol con referencia a la sociedad, ¿no?
cómo es una analogía de lo que sucede en el campo y lo que sucede también en la sociedad, ¿no? Y tenemos a Carlos Monsiváis, que es Escuchar con los ojos a las muertas. Este documento no toma una investigación que se hace acerca de los feminicidios en Ciudad Juárez y cómo el gobierno está participando de alguna manera en estas situaciones. Una vez que hayan seleccionado su texto, entonces, y descargado su documento, entonces ya aquí lo tenemos, ¿sí? Vienen las tablas, dice, después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona por qué preferiste este texto sobre las otras dos. Bueno, aquí esta es una muy breve explicación. Ustedes tienen que desarrollarla muy bien. Tienen que explicar qué les motivó a leer esto y a seleccionar esto. Luego, si tomamos del nerviosismo de los héroes, bueno, pues tenemos que ver entonces que vamos a investigar sobre Juan Villoro. El ámbito familiar, ¿cuál es el ámbito familiar en el que se desarrolla de una manera amplia? El ámbito académico, ¿qué aspectos académicos son resaltables o rescatables o importantes y trascendentes en este proceso de esta persona? El ámbito económico, cómo era, el ámbito político, cuáles fueron las cuáles eran estos eventos nacionales o internacionales que se presentaban durante la vida de este personaje, cuáles son las cuestiones políticas, culturales en las que tuvo injerencia, cuáles fueron sus aportaciones, etcétera. Y en el ámbito bélico, cuáles eran estos eventos nacionales o internacionales que se desarrollaron durante su vida. No es necesario que el personaje, el autor haya participado en algún acto bélico, sino es cómo estaba el ambiente y el entorno en ese momento. Hubo alguno de ellos, por ejemplo, que se desarrolló cuando estaba el movimiento del 68, ¿no? El halconazo del 71, o parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O que otros eventos a nivel internacional se presentaron durante este proceso. Muy bien, después vamos a poner cuál es la idea principal, ¿sí? Que ya que leyeron, ¿de qué se trata? ¿De qué habla? ¿No? Yo les decía, bueno, por ejemplo, en este caso, cuando les expliqué los tres, les decía de manera muy general cuál era la idea principal de estos. Ustedes lo leen para que saquen la idea principal y van a establecer las ideas secundarias. ¿Cuáles son las ideas secundarias que sustentan esta idea principal, ¿no? Después vamos a escribir las palabras clave. Ojo, las palabras clave no son nerviosismo, héroes, él, ¿no? Que son parte del título. No, son las palabras con las que ustedes podrían identificar este texto, ¿no? A lo mejor yo le puse fútbol, sociedad, desarrollo intelectual, no sé, lo que ustedes consideren, ¿sí? ¿Qué palabra podría definir o qué palabra es importante dentro de este artículo? Luego describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto, ¿sí? ¿Cuál es el tema? ¿De qué habla? Habla de la guerra, habla del amor, habla del romance, habla de qué habla. ¿Y cuál es la intención? Recrear, informar, desarrollar o explicar, mostrar resultados científicos. ¿De qué habla? ¿Sí? ¿Cuál es esa intención de nuestro autor? Bueno, van a redactar su resumen. Recuerden que el resumen debe de ser de una cuartilla mínimo. Y tienen que ponerle un título personal. Esto es importante, el título personal y que sea de una cuartilla. Entonces yo aquí, bueno, pongo el título. El fútbol no es para todas las personas, ¿ok? Y bueno, ya empezamos el resumen de una cuartilla. Ustedes pueden hacer copia textual de algunos del texto, pero tienen que poner, sí, entrecomillado, si ustedes están retomando una cita textual del texto, entrecomillado, y después el autor
y el año. Ajá. Este es un ejemplo nada más. Sí pueden retomar parte del texto, pero reitero, no es una copia textual del mismo. El resumen tiene que ser algo muy personal, con sus propias palabras, manejando justamente la coherencia, porque a veces lo que hacen es cortan un pedazo de un texto, lo pegan, luego cortan otro pedazo más abajo y lo pegan, y a veces ni siquiera tiene coherencia. Entonces, por favor, es importante que cuiden esto. Y bueno, este resumen lo van a grabar. Debe de tener una duración de 2 a 3 minutos, puede ser más, no importa, no puede ser menos. Introducción. En la introducción vas a mencionar tu nombre, la actividad y el propósito de la exposición. Bueno, van a grabar, pero de preferencia no lean, que sea algo fluido, como lo hicieron en esta actividad anterior, de su historia personal. Muchos lo dijeron de una manera muy espontánea, muy natural, que a veces ni siquiera eran las palabras del texto, pero está bien, porque esa es la expresión verbal y de eso se trata esta actividad, de que ustedes logren desarrollar esta expresión verbal y dándole una estructura, ¿ok? Y luego la conclusión, van a mencionar cuál es la intención del texto que leyeron y qué nuevo aprendizaje generaron a partir de la lectura. Recuerden que su enlace tiene que ya sea verse si es un video o escucharse de manera clara, que sea de fácil acceso. ¿Sí? Acuérdense, ya les pasé por ahí el tutorial para que chequen y no tengan problemas al momento de compartirlo. Van a poner las conclusiones, la bibliografía 3. Ya sabemos el texto original, bueno, el texto de donde sacamos nuestro resumen y otras 2 referencias más. ¿Sí? De esta manera se va a estructurar. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Recuerden, en los lineamientos para la entrega de nuestras actividades, ya mencionamos algunos, vamos a reiterarlos. Ya lo vimos, ya lo vimos. Ok, muy bien. Entonces, les decía, es importante definir la introducción, el desarrollo y las conclusiones en cada actividad integradora. Ajá. Es la estructura de un texto académico, es fundamental. En la introducción contextualiza y llama la atención del lector sobre el tema que se tratará en los párrafos de desarrollo. Les decía, la breve introducción que hacen, su desarrollo, que son todos los contenidos que se solicitan, y las conclusiones, ¿sí? Con la reflexión personal. Van a integrar una portada con sus datos al inicio del documento. Los recursos que revisamos en la plataforma son las referencias bibliográficas, es lo que les decía. Van a integrar mínimo 3 referencias. ¿De qué manera? El nombre del autor, el título del artículo, la fecha editorial, ¿sí? En este caso, bueno, pues no tenemos más que esos datos y eso es lo que hacemos. E integramos la referencia, la liga hacia ese artículo. Y en el caso de recursos de la plataforma, a veces no tienen, o la mayoría no tienen un autor específico. Entonces ponemos el título, entrecomillado, prepa en línea CEP, y cuando lo revisamos nosotros o nosotras, ¿ok? Y revisen el acceso de su audio, por favor. Chequen el tiempo, ¿sí? Revisen la rúbrica de evaluación. Con base en esa es que estamos evaluando. Guarden sus documentos con la nomenclatura solicitada. Pareciera ser que no es importante, pero ustedes lo revisan en la rúbrica, se van a dar cuenta que les quita como 4 o 6 puntos si no tienen la nomenclatura adecuada. Entonces, por favor, cotejen. La estructura de sus actividades, reitero, introducción, desarrollo y conclusión. No olviden la bibliografía, la ortografía,
ortografía es acentos, uso de mayúsculas, uso de minúsculas, obviamente, bueno, pues las letras correctas. Hay que checar también el uso de los puntos, ¿sí? Hay que checar también la coherencia de nuestros artículos o cómo los estamos escribiendo. Si empiezo a escribir en pasado, después me voy al presente, o si empiezo a trabajar en primera persona y después me paso a tercera persona. Eso es la gramática y la sintaxis. Y su portada, ¿ok? Muy bien. Ya les puse la dinámica del foro aprendiendo. Es importante que en el foro aprendiendo ustedes trabajen con base en las preguntas detonadoras que les puse. He observado que no están leyendo los contenidos, ¿sí? Porque yo puse algunas instrucciones en el foro aprendiendo y resulta que solamente una persona respondió en el primer foro las preguntas que puse. Eso me indica que no están leyendo. Y esto, a pesar de que el foro aprendiendo no se evalúe, sí nos está permitiendo el ver la estructura y la estrategia para el foro de integración que viene en la última semana y que sí se evalúa. Y si ustedes no han tenido como este proceso de ver el trabajo que se hace en un foro, les va a costar trabajo hacer el último. Además de que, bueno, pues nos permite justamente el tener esta interacción de una manera personal, ¿no? O sea, más personal, más concreta. Y finalmente, cómo estamos desarrollando nuestras ideas. Vamos más allá del saludo y de las buenas vibras y de los buenos deseos. Vamos analizando, que de eso se trata el foro. Y bueno, pues actividades formativas 3 y actividades formativas 4. Sabemos que las actividades y la evaluación vienen de esta manera, ¿sí? Las actividades integradoras, cada una tiene un 7% de valor sobre calificación final. El proyecto integrador que se desarrolla al final del módulo, que es en la semana 4, equivale al 30%. Los foros, el foro de integración al 8%, que es el último foro, y la autoevaluación al 5%, que esta también es al final. 10% de las actividades de habilidades socioemocionales, 5 de cada una, y lo que les mencionaba, el trabajo de plataforma, 5%. ¿Sí? Pareciera ser que no es nada este porcentaje, pero si en un momento dado ustedes van reprobando y les faltan, no sé, 5 puntos para pasar, pues a lo mejor están aquí en las actividades de plataforma. Muy bien. Los tiempos de evaluación. Tenemos 72 horas para evaluar sus actividades. No se cuenta sábado y domingo. Entonces, si por ejemplo ustedes se entregan en la actividad de lunes, tenemos hasta miércoles o jueves para evaluarla. Si le entregan el martes, jueves o viernes. Miércoles al viernes o al lunes siguiente. Jueves, lunes o martes siguiente. Viernes, sábado y domingo tenemos hasta el miércoles. Ajá. Obviamente, si ustedes me entregan actividades sábado y domingo, pues van a esperarse, porque yo las voy evaluando conforme las van enviando. Entonces, por ejemplo, en esa semana yo evalué hasta el fin de semana las actividades que me mandaron hasta el viernes, ¿no? Entonces, sábado y domingo se quedan todas estas y retomo las evaluaciones lunes, martes y miércoles, ¿ok? Entonces, por eso es que a veces, pues, no son inmediatas, ¿no? Y recuerden, sábado y domingo no se cuenta o sea, eso es, no es forzoso el acceso al ingreso a la plataforma. Para otorgar extensiones solamente se van a entregar por dos situaciones, por enfermedad y problemas familiares graves, ¿sí? A los que les dará seguimiento el tutor y con su previo justificante. Si ustedes por alguna razón se tardaron en mandar la actividad y se esperaron hasta las 11:50 y resulta que la plataforma cerró antes, eso no es un motivo para otorgar una extensión. Entiendo que todos trabajamos, que todos tenemos actividades,
pero también es importante que ustedes empiecen a gestionar sus tiempos. Es parte fundamental del trabajo de prepa en línea. Ustedes pueden solicitar una extensión solamente lunes, martes y miércoles posteriores al cierre de las actividades. Es decir, estuve enferma la semana pasada y no pude hacer nada porque me dolía la cabeza tremendo, porque, bueno, pues tenía coronavirus, ¿no? Bueno, pues no pude entregar mis actividades. Pero bueno, ya me atendí, ya estoy mejor, a lo mejor no me han dado de alta, pero bueno, ya estoy en casa, ya puedo trabajar. Entonces, voy a tener lunes, martes y miércoles para solicitar mi extensión. Mando mi justificante médico, solicito mi extensión considerando que tengo hasta el miércoles para entregar. Es decir, si ustedes, por ejemplo, ahorita me mandan una solicitud de extensión con todo lo que ya vimos, yo les voy a dar la extensión para que ustedes me entreguen el trabajo máximo, no sé, mañana a mediodía. Si ustedes me la piden el miércoles, van a tener el miércoles al final del día. O sea, el solicitar una extensión no quiere decir que voy a tener 1 o 2 semanas más para hacer mi trabajo. No, es solamente en estos días, ¿ok? Porque, bueno, pues tenemos las actividades de las siguientes semanas, ¿no? O de la semana que va corriendo. Y, ojo, en la 4ª semana ya no hay extensiones. O sea, para proyecto integrador no hay extensiones. Eso lo vamos a ver en su tiempo, pero bueno, para que ustedes sepan. Y las segundas entregas son únicamente para actividades no aprobadas, es decir, alguien reprobó, pero resulta que ese alguien me mandó el trabajo el miércoles. Yo lo revisé el jueves o el viernes y me di cuenta que estaba mal, ¿no? Me mandó una actividad por otra. Entonces, ahí, en la retroalimentación, yo le digo que no es evaluable y que tiene hasta pues, el domingo para mandarme nuevamente el trabajo, ¿sí? Pero si uno de ustedes me manda el trabajo el domingo a las 11 de la noche, pues va a ser probablemente el último documento que yo revise y lo voy a revisar más o menos hasta el miércoles. Entonces, ese documento ya no va a tener opción para una segunda entrega, porque bueno, pues ya no nos da tiempo para revisar. Entonces, por favor, tomen en cuenta esto. Y no se permite tampoco para mejorar evaluaciones. Si ustedes, lamentablemente, ha sucedido que el audio de pronto no se escucha. Entonces, vamos a tener que evaluar sobre lo que hay. Yo no puedo recibir, o sea, sí los recibo, los escucho, pero no puedo mejorar la evaluación si el audio no se escuchó en ese momento que tuvo la revisión y que me lo mandan posteriormente o que me dan el permiso, ya no podemos evaluar para mejorar evaluación aprobatoria. ¿Ok? Sobre el plagio, les pido de verdad, de manera encarecida, que ustedes no plagien, que no copien actividades. Yo sé que hay 1000 actividades en la red, pero también tenemos formas de, así como ustedes tienen la manera de encontrarlas, pues también nosotros, ¿sí? Y bueno, a veces incluso hasta no las sabemos, ¿no? Porque empiezan igual y sabemos, ¿no? Algunas cuestiones. Entonces, por favor, no copien. Sí, pueden revisarla, pero no hagan esta práctica tan terrible del plagio, porque aparte, bueno, de que les afecta en su calificación, es algo que les puede incluso afectar en su proceso académico, ¿no? Si esto es algo muy recurrente, si el estudiante o la estudiante están presentando constantemente plagio, se manda, ¿no? Se canaliza al tutor, posteriormente el tutor, bueno, pues a las áreas administrativas correspondientes y puede venir una baja. Entonces, por favor, de verdad, les pido de manera encarecida que lo hagan. Además, ustedes tienen toda la capacidad, lo han demostrado, porque están aquí, porque están interesados, porque ya no somos adolescentes, que estemos, pues, solamente en la escuela porque nos manda nuestro papá o nuestra mamá, sino somos unos adultos conscientes de lo que queremos y somos responsables, ¿no? Entonces, por favor, les pido que no desarrollen esto. Y bueno, pues les doy las gracias por esta atención. Me reitero sus órdenes, Aida Olivares, su asesora virtual, facilitadora.
este módulo. Cualquier duda, estamos en contacto. Generalmente estoy en la tarde-noche conectada, evaluando y atendiendo, ¿sí? Y cualquier duda, cualquier situación, no duden en comentarlo, ¿ok? Bueno, pues agradezco su atención, ¿sí? Y nos vemos, ¿sí? Gracias por todo.